partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Están llenas de una cruel melancolía. Rompieron sus guitarras, callaron sus pregones, y en vez de 1000 canciones solo hay llanto y soledad. El son se fue de Cuba llorando de Buenas tardes amigos, les habla Diego Chiturbanea del programa La Linterna. Estamos viendo a Felipe Pirela, el son fue de Cuba. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irás risa cubana, porque el son se fue de allá. En la Dirección General de Estaciones Militares, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción del programa Ulises Arcaya y en los controles Gregorio González. El son se fue de Cuba llorando de tristeza, se amigo el manicero y también la valleanesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irás risa cubana, porque el son se fue de allá. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Esta es una pieza que me habían pedido, creo que fue Abelino Freitas que me la pidió, pero no. Sea quien sea, pues, con mucho gusto la complazco. Además, pues, una canción siempre actual, siempre nos llega. Y bueno, una forma de recordar siempre una forma de recordar al gran Felipe Pirela. Bueno, hay varias cosas por aquí que comentar. Primero saludar a Griselda, saluda, a ver qué más tenemos por aquí. Que dice, hablando de Cuba, Elena Suárez dice que según dicen hay un buque de bandera panameña esperando a que lleguen los tanqueros para llevar parte de esa gasolina a Cuba. No sería nada inverosímil. Bueno, ese es uno de los temas que quería tocar muy brevemente, porque ha sido archicomentado en este fin de semana. No tengo casi nada que añadir al respecto. Todo lo que han dicho, pues, de que eso probablemente para lo que va a servir es para lo que todo el mundo ha dicho, para más bachaqueo, para más negocio, y bueno, quizás algo alivie, pero quién sabe cuánto será ese algo y por cuánto tiempo, ¿no? En todo caso, lo que todo el mundo ha dicho, pues también lo comento yo sin insistir, sin abundar mucho. Bueno, la gran vergüenza nacional es que Venezuela tenga que comprar gasolina, y mucho más vergüenza es que lo celebre, ¿no? Por supuesto que no es Venezuela la que lo celebra la camarilla,
Y esto me lleva a un puntico que sí querría yo añadir, porque yo espero que los venezolanos que no se dan cuenta de la vergüenza que es que tengamos que comprar gasolina sean muy pocos, ¿no? O sea, los fanáticos del régimen o los enchufados o los que por alguna razón extraña no vean lo que es evidente para todo el mundo, que es que, como han dicho muchísimo, incluso ahora mismo lo estaba viendo en el chat, la gran confesión de fracaso de la camarilla es el hecho de tener que importar gasolina. Bueno, ya sabemos que tienen sus mecanismos propagandísticos, que seguramente tienen sus asesores cubanos que le dijeron cómo manejar el asunto publicitariamente, y entonces estamos viendo ese circo de darle gracias a Irán, toda esta historia. Pero como digo, yo espero que los venezolanos que no vean la realidad de esto pues sean muy pocos. Y esto me lleva también a insistir en un punto que no me canso de repetir, con el permiso de ustedes, que la salida de esta situación crítica y trágica que estamos viviendo va a depender mucho de la capacidad intelectual y ética de los venezolanos promedio. Esto no puede estar en manos de un líder, esto no puede estar en manos de una élite. Por supuesto que hacen falta líderes y faltan élites dirigentes, pero en estas circunstancias, con un régimen de este tipo, la capacidad intelectual del venezolano común y corriente de entender la situación y de no dejarse engañar y de no dejarse hipnotizar y de no dejarse manipular es, en mi opinión, pues un dato, un hecho decisivo, una variable decisiva. Así que ojalá los venezolanos estemos a la altura por lo pronto de eso. A ver, ¿a quién saludo aquí? A Doralina de Delgado, a Félix Guedes, a ver quién más, Luis Ochoa, Ángel García. Bueno, otra noticia que tenemos por ahí, por llamarla de alguna manera, es el intento de la camarilla o de algunos miembros de la camarilla de acusar a la Voluntad Popular de terrorismo, ¿no? O de un grupo que patrocina el terrorismo o algo así. No, vamos a ver qué pasa con eso. Por cierto, en relación a lo que decía Elena Morales, Gilberto Morillo comenta lo siguiente: el buque Petión no puede llevar gasolina, pero hay otro buque en el Palito, el Manuela Sáenz, que sí es usado para sustraer combustible de Venezuela a Cuba. Y tengo entendido que el barco, por lo menos el primer barco que llegó, está descargando en el Palito, así que a lo mejor ahí mismo pues ya tienen el buque que podría llevar esa gasolina a Cuba, gasolina pagada por supuesto por Venezuela, ¿no? Vamos a estar pendientes de cualquier otra información que nos puedan dar, especialmente Gilberto, que tiene información muy cercana, muy privilegiada sobre el petróleo. Bueno, les estaba comentando el tema de la acusación contra Voluntad Popular. Forma parte también jugadas de rutina del régimen, acusar a un líder o a un partido de lo que hacen vida en la oposición central, que llamo yo, el tronco central de la oposición organizada, por lo menos, para ver si la divide, para ver si los demás se asustan y lo dejan solo.
habituales y que normalmente no dan resultados, afortunadamente, pero que bueno, nunca hay que perderla de vista y para mí de eso se trata, pues, de una maniobra divisiva, a ver si acusando a uno de los grupos políticos del G4, los demás pues se asustan o lo dejan solo o hacen mutis del asunto y a ver si eso, con eso se puede dividir aún más a la oposición venezolana. El otro día alguien me preguntó, me planteó que hablara un poquito del convenio Tinoco. Estábamos hablando en ese momento, yo creo que estaba hablando del rentismo y del petróleo, y alguien me comentó que por qué no hablaba del convenio Tinoco. Bueno, es interesante hablar del convenio Tinoco, una cosa de la cual, quién sabe, poca gente tiene conocimiento y que fue un hecho muy importante para lo que fue nuestra vida en el siglo XX, aunque, como les digo, muy poca gente sepa qué es el convenio Tinoco, cuándo fue y en qué consistió. Porque eso que llamamos el rentismo, en mi manera de ver las cosas, es producto de una acumulación de decisiones que fueron creando todo un esquema económico que derivó en eso que llamamos ahora el rentismo, y que muchas veces fueron medidas y decisiones que no tenían como objetivo o que no sabían que iban a tener como efecto ir sembrando las bases del rentismo posterior. Yo creo que un caso típico de eso es el convenio Tinoco. Entonces, bueno, me van a permitir una pequeña clase de historia que no espero que no pase, vamos a llamarla así, que no pase de 5 minutos, porque si no se convierte en un fastidio. Estamos en el año 1934. Estados Unidos, por razones de su propia crisis de la Gran Depresión, devalúa el dólar en términos del valor de oro, en oro del dólar. Y el resto de los países latinoamericanos, menos Venezuela, devalúan también su moneda en cuanto a la cantidad de oro que cada moneda suponía que contenía, para mantenerla en la misma paridad anterior al dólar. Es decir, todas las monedas latinoamericanas, los países latinoamericanos decidieron hacer lo mismo que Estados Unidos con el dólar para mantener la misma tasa de cambio que antes tenían, menos Venezuela. Venezuela decide no devaluar su moneda al mismo nivel que la había devaluado Estados Unidos, de manera que el dólar venezolano, el bolívar, se reevalúa y le pasa de ser más o menos, estar a una tasa de 6, 7, 5 bolívares por dólar, y pasa a estar a 3 bolívares por dólar. El convenio Tinoco es un convenio por el cual el gobierno de Gómez, cuyo ministro de Hacienda era el doctor Pedro Rafael Tinoco, padre de Pedro Tinoco, que luego conocimos aquí en los tiempos los gobiernos de Pérez y Caldera. Bueno, el padre de ese Pedro Tinoco, el doctor Pedro Rafael Tinoco, firma con los bancos venezolanos unos acuerdos que, establecen que el valor del bolívar por dólar va a ser 3 y pico, de acuerdo a algunas variantes. No vamos a estar escrupulosos ahorita con eso, pero entonces eso quiere decir que la moneda venezolana se revalúa con respecto al bolívar, y empezamos a tener una cosa que va a durar hasta 1983, cuando el famoso Viernes Negro. Desde 1934 hasta 1983, los venezolanos cargamos en el bolsillo un bolívar sobrevaluado, que es muy sabroso porque permite comprar bienes importados baratos, permite viajar barato, permite que tú puedas traer importaciones y pagarlas con
pocos bolívares y el consumidor comprarla con pocos bolívares, pero tiene otros efectos muy negativos. Y ahí empezamos entonces a hablar del rentismo. ¿Cuáles son los efectos muy negativos? Especialmente que todo lo que no sea petróleo es más caro venderlo afuera. Porque ahora tú, con 3 bolívares que le pagues a un obrero para que te produzca 1 litro de jugo naranja que tú quieras exportar, resulta que le pagaste $1 con 3 bolívares, en vez de 5 o 6 que antes necesitaba. Si tú le pagabas antes a un obrero con 3 bolívares, le estabas pagando $0.50. Ahora le estás pagando $1. Y en los productos, las mercancías en los mercados de exportación se venden en dólares. Entonces la revaluación del bolívar lo que hizo fue que toda la producción venezolana, industrial y agrícola, se encareciera en términos de dólares y fuera mucho más difícil exportar y vender afuera. Y eso empezó a hacer que la economía venezolana empezara a depender cada vez más del petróleo y le fuera cada vez más difícil exportar nada que no fuera petróleo. Ahí empezó la historia del rentismo y la historia del hecho de que Venezuela no ha podido desprenderse de su dependencia del petróleo. ¿Por qué hizo el doctor Tinoco eso? Bueno, eso no es que el doctor Tinoco sabía que eso es lo que iba a pasar, porque que era lo que quería el doctor Tinoco con esa medida, que los americanos tuvieran que traer más dólares para pagar las cosas que compraban aquí, los salarios, los sueldos que pagaban, las cosas que tenían que comprar aquí para operar. Entonces, para pagar tenían que traer más dólares para obtener la misma cantidad de bolívares. Entonces, si yo antes, cuando el dólar estaba a 5, con $20 yo tenía 100 bolívares para pagar sueldos, salarios, etcétera, comprar comida en los abastos, en los supermercados y todo lo demás. Ahora, para tener 100 bolívares necesitaba traer $33 o $30 en vez de 20. Y eso es lo que quería Tinoco, que entraran dólares, más dólares por menos bolívares. Bueno, ahí empezó la historia de la sobrevaluación del bolívar venezolano, que fue un lastre que tuvo la economía venezolana durante 5 décadas y que impidió o dificultó mucho que Venezuela pudiera desarrollar una industria y una agricultura internacionalmente competitiva en la magnitud en que hubiéramos podido hacerlo. Y empezó la historia, son los primeros pasos de la historia, de acuerdo a la cual los venezolanos y la economía venezolana siempre dependió más del petróleo. Esa es la historia del convenio Tinoco, un hecho muy importante ocurrido en 1934, cuando el doctor Tinoco, Pedro Rafael Tinoco, firma con los bancos venezolanos un convenio por el cual la moneda venezolana se sobrevalúa y pasa de 5 a 6 bolívares por dólar a 3 bolívares por dólar, más o menos. Bueno, también recuerden que en ese todavía no existía el Banco Central, por eso es el convenio de Tinoco con los bancos, porque no hay un Banco Central en 1934 en Venezuela. Los bancos tenían cada uno su propio billete, cada banco podía emitir billetes que eran válidos pues en la circulación. Entonces no era el Banco Central, sino el Banco de Venezuela, los que emitían billetes con los cuales los venezolanos funcionábamos en la calle, ¿no? Entonces, pues, esa es la historia del convenio Tinoco. Y uno de los primeritos pasos, como dije, a través de los cuales se va sembrando el rentismo en Venezuela. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, ¿tú crees que a Maduro y a su cuerda de ampones les importa un pepino que los venezolanos no podamos ver DirecTV? Te digo algo, Mingo. ¿Tú sabes lo que implica en un país como el nuestro, en plena cuarentena, tener que calarte las mentiras y las propagandas que el régimen transmite por Venezolana de Televisión o TVs o Globovisión? Una tragedia, Mingo. Bueno, una más, porque tragedias tenemos para tirar para el techo, pues. Así que no sé qué pensarás tú, pero esto debe resolverse pronto, porque si la gente que dependía de DirecTV, que era mucha gente la que dependía de esa empresa, comienza a ver los bodrios que vomita la hegemonía comunicacional, la torta, Mingo. Y mientras los venezolanos pasamos todo el día enfrascados en ese tema, en Miraflores, Maduro y Silita preparaban las cotufas para ver otro capítulo de su serie favorita por Netflix o por Amazon Prime o Apple TV, porque a ellos, mi amor, nada de estas miserias mundanas les afectan. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Cubano, que dejaste tu viejo malecón. Quisiera preguntarte a dónde fue el son. El son se fue de Cuba, mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron sus guitarras. Bueno, amigos, regreso a la linterna. Hay un tema que hasta ahora no nos ha preocupado demasiado, pienso yo. O sea, estoy aventurando una opinión demasiado subjetiva, pero tengo la impresión de que hasta ahora los venezolanos no nos ha preocupado demasiado el tema del coronavirus. Bueno, por lo que se comentó muchas veces, y incluso en este programa se mencionó, o lo mencioné, que a lo mejor Venezuela, por su aislamiento internacional, está teniendo una especie de protección natural con respecto al coronavirus, que sabemos que se contagia a través en buena parte a través del intercambio de personas,
país a otro. Quizás por otras razones derivadas de la escasez que hace que la circulación de las personas disminuya con el tema de la gasolina precisamente. Y bueno, se comentó mucho que el coronavirus le había venido de perlas a la camarilla porque podía, bajo la cobertura o el pretexto de la cuarentena, disimular la crisis de la gasolina, porque entonces como la gente pues por la cuarentena no podía salir a la calle, el tema de la crisis de la gasolina no se convertía en una crisis masiva, todo lo cual hace sentido, digamos. Ahora, yo creo que hay bastantes razones, a pesar de todo eso, aún en esos tiempos iniciales, o hasta hace poco, de calma, etcétera, y de la pandemia aquí tenía cifras muy inferiores a las que muestra en otros países de Europa y también de América Latina. Sin embargo, los especialistas de aquí advertían que lo que probablemente había era un retraso, es decir, que lo que había empezado primero en Italia, en España, después había pasado a Estados Unidos y a los demás países de Europa, y ahora también en América Latina tenemos el caso realmente muy preocupante de Brasil. Ya vimos también a Ecuador en buena parte sufriendo una fuerte oleada de la pandemia. Bueno, que lo que decían los expertos, bueno, eso que empezó primero en esos países va a llegar a Venezuela más tarde, pero va a llegar a Venezuela. Y uno oía, por lo menos yo oía esa advertencia de los especialistas, bueno, con el ánimo de, bueno, recibido y en cuenta, ¿no? Los hechos dirán realmente quién tiene razón, porque lo que habría permitido prever y enfrentar esa situación que los especialistas pronosticaban hubiera sido algo como un gobierno de emergencia nacional, un gobierno de unidad nacional, que se hubiera preparado unitariamente al país, con el país, para enfrentar esa tardía oleada de coronavirus. Pero sabemos que eso, la camarilla no está dispuesta a nada de eso, y entonces no había sino que rezar para que lo que decían los expertos no fuera verdad, y que bueno, por alguna razón extraña y peculiar de Venezuela pudiera salir mejor librada del coronavirus que los demás países. Ahora, todo indica que nos estamos acercando al pronóstico de la realización de esos pronósticos de los especialistas, y efectivamente Venezuela se acerca o empieza ya a dar muestras de que la pandemia va a cobrar más vigor, y esto es extremadamente desafortunado porque ya nosotros tenemos, los venezolanos, más de 2 meses en cuarentena, y así como otros países que ya tienen tiempo en cuarentena, sin embargo están logrando dominar, como España o Italia, incluso algunos países de América Latina que empiezan a dar síntomas de dominar un poco la curva. A nosotros nos agarra el cansancio de la cuarentena cuando todavía nos espera lo peor. Así que todo esto va a lo siguiente. Todo, como he dicho, todo indica que vamos a tener una oleada retardada de coronavirus y de pandemia, y que eso nos va a exigir un renovado esfuerzo de cuarentena, de distancia social, que aquí no se ha cumplido mucho, como sabemos, ¿no? Hay sectores donde simplemente o no le han parado, como se dice coloquialmente, o simplemente les resulta económicamente imposible. Tienen que salir a la calle a trabajar, tienen que salir a la calle a comprar, tienen que salir a la calle a hacer cola por lo que sea, y eso impide
que se realicen o que se cumplan todas esas recomendaciones de cuarentena y de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto al que quería ir pues es que pareciera que no, que efectivamente nos vamos acercando a nuestra propia curva ascendente y que nos esperan unos meses cada vez más complicados a este respecto, con una camarilla pues evidentemente incapaz de enfrentar nada parecido a esto. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes lo que es una especie centinela? Una especie que vuela muy alto y le avisa a alguien de algo. Pues más o menos. Como una paloma mensajera. No tan literal. Especies centinelas son esas que son muy sensibles a los cambios en el ecosistema. De manera que cuando empiezan a escasear, a enfermarse o a reproducirse en exceso, los biólogos saben que hay algún problema. Como los líquenes. Recuerdo que siempre nos decían que cuando hay muchos líquenes es porque el aire es puro. Exactamente, el líquen es un organismo muy sensible a los tóxicos en el aire. Como crece tan lentamente, no tiene un sistema desarrollado para eliminar toxinas. Entonces cualquiera que perciban al respirar termina acumulándose y matándolos. O sea que cuando los líquenes empiezan a desaparecer ya sabemos que estamos respirando aire contaminado. Exacto. Hay otras especies que son centinelas porque están muy altas en la trama trófica. Los grandes depredadores, por ejemplo, dependen de que los ecosistemas funcionen muy bien. Claro, me imagino que cuando algo falla, eso se va amplificando por toda la cadena alimenticia y el efecto les pega muy fuerte a ellos. Sí, uno de los casos emblemáticos en Venezuela es el águila arpía. A ella la usan para ver si todo está bien en la Sierra de Imataca, que es uno de nuestros ecosistemas más biodiversos. ¿Por qué? ¿La gente caza águilas arpías? No mucho, pero lo que sí hacen es deforestar y eso hace que hayan menos plantas. Y al haber menos plantas hay menos comida para los herbívoros. Y al haber menos herbívoros hay menos presa para el águila arpía y su ausencia se nota inmediatamente. Por eso se las llama especies centinela. Pero el águila arpía vuela muy lejos, no puede cazar en otros lugares. Bueno, pero recuerda que en otros lugares ya hay otros animales cazando. Además que un depredador no solo necesita comida, también necesita caza. ¿Y dónde vive el águila arpía? En árboles gigantescos de entre 150 y 250 años. Es el único hábitat donde pueden hacer sus nidos de forma segura. O sea que si acabamos con esos árboles hay que esperar 150 años para que vuelvan a tener una casita. Sí, ¿y sabes lo que le pasa a una especie si tiene que esperar 150 años para reproducirse? Pues se extingue. Y si se extingue el águila arpía, nos llenamos de ratas y culebras. Mal negocio. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR
750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Se ha ido el manicero y también la bayamesa, guajiro de mi tierra. Si pasas por La Habana, no irás risa cubana, porque el son se puede a la linterna. Yo quería abundar un poco sobre este tema de la gasolina para Cuba, porque ese es un hecho que sería muy importante que se pudiera documentar si realmente va a ocurrir o está ocurriendo. Porque, bueno, hay un mensaje por ahí que habla de que en el Palito está esperando un buque que salió de Cuba, que se llama el buque Petión, que está esperando para la llegada, o está allí pues para cargar gasolina iraní para llevarla a Cuba, a Matanzas, concretamente dice ese mensaje, ¿no? Entonces, Gilberto Murillo, como ya les comenté, aclara que ese buque Petión no puede llevar gasolina por razones técnicas, me imagino que Gilberto Murillo conoce y nosotros no, porque no somos especialistas. Y que hay otro buque, dice Gilberto, en el Palito, que se llama Manuela Sáenz, que sí es usado para sustraer combustible de Venezuela a Cuba. Entonces yo lo que estoy planteando es que ese evento, ese posible evento de que parte de la gasolina que está trayéndose de Irán vaya para Cuba, es un hecho que hay que estar muy pendientes de él para denunciarlo, porque sería un hecho muy importante que se supiera y por supuesto muy negativo para el país y para todo el mundo, pues. Entonces, pero es importante que la información que se maneje sea precisa, sea correcta, y en ese sentido tener bien documentado el nombre de los barcos, cuál es su ruta, todo lo que se pueda, ¿no? Para que la denuncia que se vaya a hacer sea la más ajustada a la realidad posible, ¿no? Algo que quería comentar, pues. Vamos a una pausa y ya regresamos para los últimos minutos del programa. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Bueno, en relación de regreso a La Linterna, en relación a lo que comentaba sobre el objetivo posible de la acusación contra voluntad popular por parte anunciada por el señor por Tarek William Saab, tendría como uno de los objetivos posibles sembrar una cuña allí, pues meter una cuña entre voluntad popular y los demás, y como además sabemos, bueno, primero que Juan Guaidó pertenece a Voluntad Popular, aunque haya pedido la libertad disciplinaria de su partido, de todas maneras miembro de Voluntad Popular. Y por otra parte también sabemos la mucha incidencia que tiene Leopoldo López en las decisiones del G4, ¿no? Entonces, siendo pues Leopoldo López, como sabemos, el máximo líder de Voluntad Popular. Entonces, bueno, esa era una posibilidad de tratar de separar de Voluntad Popular a los demás partidos y ver qué pasaba con eso. Pero estoy viendo en WhatsApp que están llegando pronunciamientos tanto de Nuevo Tiempo como de Acción Democrática como de Primero Justicia, rechazando pues la decisión o el anuncio de William Tarek Saab y solidarizándose pues y ratificando la unidad de los 4 partidos que constituyen el llamado G4. Por cierto que la información que tengo es que estos días se han realizado varias reuniones, han tenido lugar discusiones importantes entre los principales dirigentes de esos partidos, también con Guaidó, para, digamos, reajustar, limar diferencias que se han venido acumulando, discutir puntos de vista en cuanto a cómo tomar las decisiones, en cuanto a cuáles deben ser las líneas estratégicas en la situación un poco no extremadamente extrema en la que se encuentra el país y en este contexto de la cuarentena y en el contexto que añadimos ahora de una posible agravación de la situación de la pandemia. Nosotros los venezolanos no podemos tener realmente una idea cabal de cuál es la situación de la camarilla en cuanto a su fortaleza, digamos, política, ¿no? Porque, bueno, da la impresión, por su control de los mecanismos de violencia, por su control de los colectivos, por su absoluta falta de escrúpulos, de barrera, de límite para ejercer el poder y la violencia, que pareciera que hay momentos en que uno pensaría que está como fuerte, ¿no? Pero uno también tiene razones para pensar que por debajo de esa aparente fortaleza, sobre todo en términos de capacidad de ejercer violencia y en términos de capacidad de
reprimir, etcétera, etcétera, y de controlar y de asustar, hay una gran debilidad de fondo. Primero, una situación económica insostenible, que también se ha visto disimulada por la pandemia, y bueno, lo que sabemos, que es la crisis irremediable de los servicios públicos y de los suministros básicos para una vida relativamente decente por parte de cualquier persona dentro de este país. Y por otra parte, ahora la posibilidad de una verdadera agudización de la pandemia, frente a la cual esta camarilla está totalmente indefensa. Entonces, esa aparente fuerza expresada en términos de violencia, en términos de armas, en términos de cuerpos represivos, probablemente lo que sea un barniz que oculte una debilidad muy profunda de la situación política de la camarilla. Claro, tenemos el problema del reemplazo, el problema de quién protagoniza el cambio político, el problema de quién está en capacidad de conducir el país hacia esa reconstrucción. Pero bueno, yo me estoy refiriendo en este momento al otro lado de la moneda, pues al lado que tiene que ver con la situación de la camarilla en cuanto a esa fuerza que alguna gente cree que es muy grande y que hay muchas razones para pensar que es más bien superficial y que tiene que ver en definitiva con la capacidad de represión, pero para nada tiene que ver con la capacidad de satisfacer las necesidades de la población. Y aunque siempre se dice que estas situaciones críticas en lo económico y social no cambian gobiernos y no tumban gobiernos, o camarillas en este caso, siempre es un factor que, para mí es algo muy importante, impide que esas camarillas se puedan sentar tranquilas en su silla de poder. Siempre eso produce una permanente inestabilidad, una permanente zozobra para el pueblo y para las camarillas. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Aquí, mientras se encuentra la solución de los problemas políticos del país, lo que hay que impedir, y eso tenemos que tenerlo, en mi opinión, muy claro, es que la camarilla se estabilice, que la camarilla se sienta tranquila. Aquí hay que mantener una situación de permanente inestabilidad. La camarilla no tiene cómo resolver los problemas del país, y mientras eso sea así, la camarilla nunca va a estar estabilizada en su poder, y eso es la primera condición para que en Venezuela se pueda producir un cambio político que todavía no tenemos a la mano, todavía no se ha producido, pero que mientras la situación de inestabilidad de la camarilla se mantenga, siempre es una posibilidad que está ahí, y quién sabe en qué momento surge la ocasión, el actor, la situación que dé un vuelco a esta tragedia que estamos sufriendo. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención, por sus mensajes, y vamos a despedir con otro clásico de nuestra música romántica, en este caso, La Lupe, con Tito Puente. Adiós. Con el llanto de tus ojos y las manos sin destino, te vi partir. Destino cruel que así mató todo el amor que nos unió. Ay, adiós, qué triste fue el adiós que nos dejó al partir, ya sin voz de llorar. Partir fue regresar a mí, a
escuchar tu voz sin tenerte aquí. ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? ¡Ay, adiós! Qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me quedó sin ti. ¡Ay! ¿Quién fue que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? ¡Ay, adiós, adiós! Qué triste fue el adiós, amor. Qué enorme soledad me quedó sin tu amor. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.